Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Acá, no sé si van a lograr ver desde ahí el título, porque sí se ve, que lo veo muy pequeñito, pero miren, sí, el día de hoy, miren, ustedes no saben, he tenido una batalla muy fuerte. Mi esposa pues puede dar testimonio, ¿verdad? Con el tema, y pasé horas y horas y horas y horas, más que buscando, escudriñando y sintiendo esa paz para poder saber cuál era el tema, ¿verdad? Y al final pues yo terminé de estudiar, le digo, no es mucho lo que traigo, pero sí la batalla, les digo, fue grande, pero me quedé satisfecho y le digo al Señor, bueno Señor, yo ya cumplí, esto era lo que tenía que pues estudiar, si esto es lo que a mí me produce paz. Y pues le digo, para poder estudiar este tema, porque no es un tema que yo tuviera ahí cualquiera, ¿verdad? Sino pues le pedimos al Señor, ¿cuál es la palabra? Recuérdense ustedes, ¿verdad? Que tenemos dentro de los temas que hemos predicado, hay algunos que están pendientes, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de las 13 amarguras y solo lo mencionamos y nunca hablamos de ninguna. Pero bueno, este es el tema que el Señor puso en mi corazón para esta noche y lo hemos titulado Dispuestos a volver a empezar. Amén. Porque miren, mis amados, todos en la vida hemos sufrido, voy a utilizar esta palabra, reveses. Hemos sufrido momentos en los que sentimos que ya no podemos, momentos en los que ya no es que no podamos, sino sentimos que ya no queremos, momentos en los que sentimos que ya no vale la pena nada. Y queremos, como dicen, tirar la toalla. Claro que sí. Muchas gracias. No vale la pena, que tal vez nadie nos agradece, que hemos dado la vida y al final vamos viendo los frutos tal vez de aquellas personas por las que hemos dado la vida y sentimos que no vale la pena, ¿no? Sí, entonces por eso yo sentía de parte del Señor esto, para volver a empezar, para volver a intentarlo, para dar otra oportunidad, para levantarnos, tenemos que estar dispuestos. Porque con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Pero no conozco exactamente sus matrimonios ni nada de eso, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen tantos divorcios, tantas divisiones, tantos pleitos? De gente que llegó un momento en sus almas que se cansó de la situación y hasta aquí. Entonces, para volver a empezar, hay que estar dispuesto, ¿sí? Y de eso es lo que yo pues pretendo hablarles el día de hoy con la ayuda del Señor. Y vamos a empezar acá leyendo algunos comentarios. Por si alguien va a apuntar, puede apuntar Jeremías 6:16. Esa es la base bíblica de esta noche. Bueno, dice, pero le voy a leer estos comentarios primero. Dice, en la vida todos necesitamos a veces un reinicio, ya sea en lo espiritual, en lo laboral, en lo emocional o en el alma. Me detengo un momento. No sé si a veces les habrá pasado más con estos calores que están haciendo, de que uno está en casa, pero uno siente como que, vamos a decir, como que está enfermo, como que algo le pasa, se siente mareado, débil, aguado, decimos en Guatemala, y uno sale, le pega el aire, pero sale literalmente, va a caminar por ahí a algún lado, le pega el aire, y uno siente que se siente diferente. ¿Les ha pasado? Es como un reinicio. Amén. Entonces dice acá, en la vida, de alguna u otra forma, todos necesitamos de un reinicio, ya sea en lo espiritual, en lo laboral, en lo emocional, en el alma. En este sentido dice, conocemos que Dios mismo tuvo periodos donde Él inició, pero tuvo que reiniciar. Como lo podemos ver en la historia de Adán, donde para llegar al postrer Adán, el Adán perfecto, que es el Señor Jesucristo, primero pasaron 6 Adanes. Ok, eso solo se los dejo ahí como comentario, pero la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que hubieron 7 Adanes en toda la Biblia, pero eso no es el tema, ¿verdad? Entonces dice, cada vez que el Señor permite el reinicio, se dan grandes bendiciones. Por eso el Señor quiere bendecirnos con el reinicio de nuestra vida espiritual, para que luego venga un periodo de bendición, solidez y de no dar marcha atrás. Aquí está la base bíblica, pero antes de leerla quiero comentarles, ¿verdad? De que no sé si les habrá pasado, pero a mí sí me ha pasado, de que tal vez uno está trabajando en algún lugar y por alguna situación uno empieza a sentir como que ya no es el lugar indicado, empieza a venir problemas o cosas que a uno le empiezan a quitar la paz y uno se va.
y uno sale del trabajo. Y cuando ya uno toma la decisión, tal vez todo ese proceso entre me voy, no me voy, si nuestra familia depende de nuestro salario, ¿qué hago? ¿Con qué lo voy a mantener? Y todo ese proceso es un proceso bien difícil en la vida de la persona. Pero cuando uno toma la decisión y sale y busca otro trabajo o hace algo, pero ya no continúa viviendo de la misma forma, llega un momento en el que uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, lo hubiera hecho desde que tuve el sentir. No que tuvimos que pasar por muchos problemas, dificultades, tal vez hasta noches sin dormir, va de pensar, pero si me salgo, ¿qué hago? Y cuando tomamos la decisión, el Señor se encarga, mis amados. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos gente firme, estable. La Biblia dice, hablando, el Señor Jesús dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque todo lo demás de esto, de un sí o un no, proviene del pecado, es pecado. O sea, si ustedes y yo decimos, sí, lo voy a hacer, pero a la mitad del camino, ay, no, mejor ya no, porque me puede pasar esto, lo otro, eso se puede convertir en pecado. ¿Por qué? Porque habíamos tomado una decisión, pero a la mitad del camino damos marcha atrás. Entonces, ¿cuándo vamos a disfrutar de ese nuevo comenzar? ¿Cuándo va a haber una disposición de en realidad querer volver a empezar? Amén. Vean esto. Esta cita está en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Y dice, así dice el Señor, vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos. ¿Cuál era el camino del bien? Síganlo y encontrarán, escuchen lo que dice, la tranquilidad. Eso es lo que a mí me interesa, ¿verdad? De enseñarles esta noche. Pero el profeta le está dando esta profecía al pueblo y les está diciendo, deténganse. Si hay momentos de dificultad en su vida, hay momentos en los que no encuentran solución o salida, deténganse. O sea, dejemos de estar pensando qué hago, qué no hago, a dónde voy, a quién llamo, detengámoslo. Y dice ahí, vuelvan al punto de partida. Por ejemplo, si hay algún punto en donde ustedes y yo en nuestra relación de matrimonio algo empezó tal vez el varón, por ejemplo, ya no sentía deleite en regresar a su casa, sino él sabía, si regreso, seguro se arma problema. Ok, entonces dice acá, vuelvan al punto de partida. ¿Cuál sería el punto de partida? En donde empezó el momento en donde nos casamos y para nosotros era un deleite regresar a casa. O sea, volver a ese punto de partida. Y dice ahí, y pregunten por los viejos senderos. Aunque aquí, ahí lo vamos a ver, está hablando de cosas espirituales y cosas eternas, pero bajándolo a nuestro nivel, tendríamos que preguntarnos qué fue lo que fracturó mi relación. ¿En qué momento empezó a pasar esto? Detengámonos y empecemos a preguntar qué fue lo que pasó. Y se los aseguro que va a haber un momento en el que lo vamos a identificar. Y una vez identificado, entonces se vuelve a empezar. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero en los matrimonios, mis amados hermanos, los matrimonios tienen diferentes etapas. Por ejemplo, un matrimonio de recién casados, entiéndase, están solos, ¿verdad? Todavía no tienen hijos. ¿Cómo es ese matrimonio? Si ellos quieren, comen en casa. Si no quieren, no comen en casa. Si quieren, duermen en casa. Si ya no quieren, no duermen en casa. En fin, están casados, están con su pareja. ¿Y quién les puede decir algo? Pero ya un matrimonio a donde viene el primer hijo, ¿se puede seguir viviendo el matrimonio de la misma forma que cuando no se tenía hijos? Ya no se puede, ¿verdad? Entonces ese es estar dispuestos a volver a empezar. ¿Por qué? Porque ahora ya no se trata solamente de atenderlo a él, atenderla a ella, sino hay que atender al hijo. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, en Lea, que cada hijo que ella tuvo, la vida y la relación con su esposo fue cambiando. Cada hijo le cambió la vida y la relación con su esposo. Entonces yo les digo esto, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque en los matrimonios, en las relaciones, en la vida espiritual, en la vida laboral, todo lleva diferentes etapas. Y ustedes y yo tenemos que estar dispuestos a querer intentarlo una vez más, a querer seguir aprendiendo. Yo esto creo que ya se los comenté a ustedes en alguna oportunidad.
Pero allá por donde vivíamos hay una persona que yo le calculo unos sus 70 años por ahí. El asunto es que él se enteró que nosotros somos pastores y un día me llamó y me entró a su casa y me dijo, se la vendo. Solo 82 millones quiere, nada más. Se la vendo, me dijo. Y me entró a la casa y todo y me dice, miren, así me dijo él, uno ya está ruco, me dice, ya está grande. Pero usted me dice, ustedes todavía están jóvenes, esto y lo otro. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque hay mucha gente que por la edad ya no están dispuestos a volver a empezar. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, el Señor permite ciertas cosas para movernos la silla, y la Biblia nos muestra que mientras que estemos con vida, hay esperanza, dice. O sea, mientras que ustedes y yo respiremos, somos capaces de hacer lo que el Señor nos mande hacer. O sea, no podemos desahuciarnos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el momento en donde uno deja de estar dispuesto, y cuando vienen nuevos retos, nuevas pruebas, nuevas oportunidades, uno ya no quiere. ¿Por qué? Porque solito perdió el deseo de la vida, perdió la esperanza. La Biblia dice que mientras haya vida, hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Amén. Entonces ustedes y yo, mientras que estemos con vida, mis amados hermanos, ante una nueva oportunidad, dice la Biblia, detengámonos. Empecemos a analizar las cosas y empecemos a ver cómo las hacíamos, y en el nombre de Jesús se van a dar cuenta que esos momentos de que me toca volver a empezar valen la pena, son gloriosos, y eso es lo que le da a uno un nuevo sentido. Los que ya son abuelitos no me dejarán pues mentir, aunque no lo soy, ¿verdad? Pero ¿acaso no cuando vinieron los nietos les dieron una nueva sonrisa, una nueva alegría, les dieron tal vez más trabajo, pero por ese trabajo se pusieron más a orar? O sea, los nietos no son cualquier cosa, es un reinicio. Y nosotros hemos creído con mi esposa de que los nietos son la oportunidad, mis amados hermanos, de reivindicarnos, de que lo que no pudimos hacer bien con nuestros hijos, con nuestros nietos lo vamos a hacer mucho que mejor. Porque la Biblia dice de que nosotros tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos también. O sea, vean el privilegio que tenemos. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos? Pues nuestros hijos harán lo mismo, y entonces nunca habrá dentro de nuestros descendientes uno solo que no tenga temor de Dios. ¿Por qué? Porque yo como padre me encargué de enseñarle a mis hijos. Cuando vinieron mis nietos, como abuelo, me encargué de enseñarle a mis nietos. Luego mis hijos, entiéndase, ya nosotros como padres nos vamos a encargar de enseñarle a nuestros hijos. Y cuando vengan nuestros nietos les vamos a enseñar. Entonces así se va formando un círculo virtuoso en medio del cual generación tras generación van con una nueva etapa, con un nuevo reinicio, pero con mayor conocimiento, con mayor entendimiento. Amén. Entonces les leo este comentario. Por la cita que acabamos de leer, así como expresa este pasaje, es necesario que volvamos a empezar cuando se habla, es necesario que volvamos a empezar. Cuando se habla de los viejos senderos, podemos ver que algunas Biblias lo traducen como sendas antiguas. Lo que hemos aprendido que en el idioma hebreo es el olam, las cosas eternas, o el Dios de la eternidad o de lo eterno. Amén. Esta es la misma cita, solo que es otra versión. Dice: esto dice el Señor: poneos sobre los caminos y ved y preguntad las sendas eternas del Señor, y ved cuál es el camino, el buen, y andad en él y hallaréis. Escuchen lo que dice esta, lo dice diferente acá: purificación para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no iremos. Entonces, algo que la Biblia nos muestra acá, mis amados hermanos, con esa disposición de querer volver a empezar, es que en ese nuevo empezar hay purificación del alma. Amén. No sé por qué, pero tengo en la mente el matrimonio. Pero cuando hay muchos problemas, mis amados hermanos, dentro de los matrimonios, una de las cosas que dan, como lo dice acá, purificación al alma, es cuando uno de los dos se pide perdón y el otro lo otorga. Una reconciliación. Eso trae una purificación al alma. Porque bíblicamente hablando, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, la Biblia nos muestra que es como literalmente soltar
a alguien al que yo no quiero tener cerca de mí, pero cuando no hay perdón, es como que no lo quiero cerca de mí, pero lo cargo amarrado o abrazado todo el día. Tal vez la persona no está físicamente conmigo, pero me estoy bañando y estoy pensando en lo que me hizo. Estoy almorzando y estoy pensando en lo que me hizo. Voy a algún lado y estoy pensando en lo que no hizo. Pero cuando uno perdona, suelta. ¿Y qué es lo que pasa? Uno es libre. Entonces se cumple lo que dice acá. Hay purificación para el alma. Entonces, mis amados hermanos, hay momentos en los que, vuelvo a repetir, ustedes y yo no queremos empezar, volver a empezar, pero nos conviene. Nos conviene. Yo me recuerdo en alguna oportunidad, y me voy a poner como ejemplo con mi esposa, en la que teníamos algunas diferencias como matrimonios, y ella me insistía, vamos con el pastor, y vamos con el pastor, porque ya siendo pastores, pero tenemos pastor, eso pasó en Guatemala, y yo le decía no, y no, y no, al final fuimos. Y cuando empezamos a plantear la situación delante del pastor que nos cubría allá en Guatemala, él nos dijo una cosa que ni ella ni yo, a pesar de ser pastores, la habíamos entendido. Y nos dijo, miren, escuchándolo, nos dijo, ustedes dos son más pastores que esposos, porque se dedican más al ministerio que a su matrimonio. Miren, esas palabras a mí me hicieron como un clic, tiene razón, como que eureka, ¿verdad? Se me encendió el foco. Es cierto, éramos más pastores que esposos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? De ese lugar, de la administración, de buscar el consejo, salimos, nos fuimos a almorzar y platicamos. Que lo que pasó acá fue lo que les acabo de leer, una purificación para nuestras almas, un estar dispuestos a querer buscar ayuda y volver a empezar. Amén. No precisamente hubo un fracaso y voy a volver a empezar, sino a veces nos pasan cosas como esa, que necesitamos que alguien nos aconseje, porque muchas veces al estar encerrados, voy a decirlo así, dentro de una relación, solo veo yo pues, lo que está al alcance de mis ojos, pero cuando ya planteo la situación, alguien va a ver lo que no puedo ver, y eso va a traer purificación a nuestras almas. Amén. Entonces no nos olvidemos que dice acá, el tema, ¿verdad? Que tenemos que estar dispuestos, porque si yo no estoy dispuesto a querer empezar una vez más, hasta ahí llegó todo. Y no me estoy refiriendo, aunque he mencionado varias veces el matrimonio, solo a un matrimonio, sino acuérdense que dentro de un comentario hablaba de una vida espiritual, de una vida laboral, de una vida emocional, amén, en la que tenemos que estar dispuestos por querer intentarlo una vez más. La misma cita, pero diferente versión, dice: el mensaje de Dios, una vez más, dice: vayan a la encrucijada y miren a su alrededor. Pregunten por indicaciones para llegar al antiguo camino, el camino probado y verdadero. Entonces dice, tómalo, escuchen, y descubra la ruta adecuada para sus almas. Pero vuelvo a repetir, pero ellos dijeron, no queremos. Ok, aquí vamos a empezar ya con el desarrollo, pero antes quiero mencionarles esto una vez más. Por lo que dice acá, ustedes deténganse, pregunten, y dice esta versión que acabamos de leer, y descubran cuál es la ruta para sus almas. Pues miren, vuelvo a hacer énfasis en un matrimonio. Pensemos, mis amados hermanos, yo bendigo sus matrimonios, bendigo los matrimonios de sus padres también, pero este es un pensamiento. Pensemos que al matrimonio de nuestros padres no les fue bien y terminaron separándose. No estuvieron dispuestos a volver a empezar. Entonces, dentro del matrimonio de ellos, si nosotros estuvimos dentro de ese matrimonio, nos fuimos haciendo una idea de cómo es el matrimonio. Llegamos a un punto en el que decidimos casarnos, pero empezamos con el modelo de nuestros padres a llevar el mismo modelo en nuestro matrimonio. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el resultado? El mismo. ¿Por qué? Porque estoy llevando el modelo de mis padres dentro de mi matrimonio y el modelo de ellos llevó a que se separaron. Entonces, por lo que dice acá, pregunte cuál es el camino y descubra cuál es la ruta para su alma. Amén. Entonces, aquí habemos hombres y mujeres. Amén. Pero aunque habemos solamente dos géneros, ¿verdad? Varón y hembra, según lo que la Biblia dice, pero la ruta para nuestras almas, pues es diferente.
Amén. Lógicamente todos tenemos algo en común, que es la ruta del Señor Jesús. Amén. Pero en relación al lugar donde vivimos, al lugar donde trabajamos, a la persona con la que nos casamos, todo es diferente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntarle al Señor en un momento de querer volver a empezar, ¿cuál es la ruta? Dice aquí, para sus almas. ¿Cuál es la ruta para mi matrimonio, para mi vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo le digo, y el Señor lo va a hacer. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Miren, aquí es donde empieza ya, mis amados hermanos, en el desarrollo del tema. Ahorita nada más les expliqué de que para volver a empezar, amén, yo tengo que detenerme. Lo primero que tengo que hacer es dejar de caminar, detenerme y preguntar. Amén. Llegar a ese momento en donde todo iba bien, escudriñar, indagar, y el Señor lo va a mostrar, o alguien, como se los acabo de comentar, nos va a decir cuál es el error, y una vez ya detectado, pues empezar a caminar una vez más. Pero sin dentro de la frustración, la pena, la tristeza, el dolor, qué sé yo, cuántas cosas negativas pueda cargar el ser humano en su alma, si seguimos caminando así, al final, pues la Biblia muestra de que hay caminos que a nuestro parecer, a nosotros, los seres humanos, nos parecen correctos, pero son caminos de muerte. Amén. Entonces es un camino en el cual, si yo estoy en confusión y empiezo a caminar confundido, ¿a dónde creen que voy a llegar? Yo les decía a los hermanos allá en Guatemala, el que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no sabe. Pero si uno sabe a dónde va, entonces uno espera el bus a que lo lleve a donde uno va. Entonces, si uno sigue caminando con muchas cosas, mis amados hermanos, en el alma, por ejemplo, la falta de perdón, ¿a dónde vamos a llegar? La Biblia muestra que si yo camino con falta de perdón, ¿saben a dónde voy a llegar? A la venganza. Y la venganza, mis amados hermanos, es algo que no puede estar en nuestros corazones, porque Dios, cuando nos creó, no nos crió así, sino eso es parte ya de la naturaleza del ser humano, mis amados hermanos, sin Dios, y de las enseñanzas del mundo que muchas veces adquirimos y queremos meter como un modelo a nuestras casas, y así no se puede. Miren, pues, yo me imagino que ustedes han escuchado o leído acerca de la parábola del hijo pródigo. Amén. Pues la Biblia muestra, les hago un breve resumen porque de él vamos a hablar, al entender la disposición al querer volver a empezar. La Biblia muestra de que había un hombre muy rico, ¿verdad? Tenía 2 hijos y uno de ellos le pidió la herencia a su padre. El padre se la dio, ¿y qué fue lo que hizo con toda la herencia? Dice la Biblia que se fue a malgastar, y hay alguna versión que dice que se fue a meter hasta con prostitutas. O sea, imagínense a dónde se fue a gastar toda la herencia. Ya estando sin nada, dice que el lugar en donde él estaba, un lugar muy lejano, llegó el hambre a aquel lugar, y este era hijo de un hombre muy rico, adinerado. No porque le dio la mitad a su hijo, se quedó pobre, porque era muy rico. Y llegó un momento en el que dice que él empezó a tener hambre, porque el hambre empezó a estorbar en aquel lugar, pero no tenía que comer. Entonces dice que le ofrecieron un trabajo de cuidar cerdos, imagínense ustedes, y deseaba el alimento de los cerdos. ¿Alguien sabe qué le dan a los cerdos acá en Costa Rica para comer? Le dan verduras, también. Pero imagínense, puede haber varias cosas, ¿verdad? Pero ¿será algún tipo de comida? O sea, si es para los cerdos, ¿verdad? Que ustedes y yo digan, ay, qué rico, hoy sí me lo voy a comer. Pero probablemente no, ¿verdad? Pero miren la condición a la que este hombre llegó, que la Biblia dice que deseaba. Yo me atrevo a pensar, porque pensar no es pecado, ¿verdad? Que tal vez hasta se peleaba con los cerdos, y de vez en cuando en una distracción de algún cerdo se lo comía, si no se hubiera muerto de hambre. Ok, entonces miren hasta dónde llegó este hombre. Definitivamente no es nuestro caso, ¿verdad? Pero a pesar de que llegó muy bajo, decidió volver a empezar. Y miren, entonces, una vez resumida la historia, dice él, que ya que le había pasado todo eso, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí
perezco de hambre. Les hago una pregunta. Ahí en la pantalla está la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo que él anhelara volver a la casa de su padre? Se los leo una vez más y mientras lo leo tal vez ustedes ahí logran entender qué fue lo que hizo. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué lo hizo querer regresar a la casa de su padre? El hambre, ¿verdad? Amén. Desde en un momento de necesidad, me imagino que tal vez por alguna situación, en algún momento hayan pasado hambre. Y cuando uno está hambriento y va a la cocina y no hay mayor cosa, ¿qué se come? Se come lo que haya. Tal vez, qué sé yo, un día antes había algún plato de comida, ay no, a mí eso no me gusta, y se fueron a dormir con hambre. Al otro día, lo único que hay de comer es lo mismo, pero ya con hambre, hasta rico lo siente uno. Pero miren esto. El hambre, mis amados hermanos, la necesidad fue la que dice la Biblia acá, nos muestra que lo hizo a él volver en sí. Ahora aquí yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por ese volver en sí? Fue un reinicio, ¿no? Como un reinicio, ¿verdad? ¿Alguien más? Volviendo en sí. Ya, volver a empezar de nuevo. Volver a empezar también. Miren, más o menos yo esto es lo que entiendo. O sea, él estaba definitivamente en un momento perdido, en todo el sentido de la palabra. Pero como que él empieza a recapacitar, vuelve en sí y dice, estoy pensando, ¿verdad? Porque eso no lo dice la Biblia, este es un volver en sí. Pero si yo soy hijo de un hombre rico, en la casa de mi padre los jornaleros tienen pan. O sea, él empezó a darse cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, no estaba bien, no era correcto. Y dice, exacto, quiso corregirse, volvió en sí. Un volver en sí para nosotros puede ser, no, yo ya me cansé de esta vida. Reconoció, amén. Esta vida yo ya no me gusta, no me agrada. No sé si habrán conocido ustedes a alguna persona que tal vez ustedes le hayan dicho, mira, si seguís así te vas a morir. ¿Ves qué es lo que tiene que hacer esa persona? Recapacitar. Ese es un volver en sí. Volver en sí. Recapacitar. Pero aquí viene el título. Estar dispuesto. Porque a mí me pueden decir, mire, si sigue así se va a morir. Pero ¿y si lo que yo ando buscando es la muerte? Aunque me digan, yo me voy a morir. Pero tengo que volver en sí. Recapacitar. Querer cambiar. Anhelar. No solamente cambiar yo, amén, porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que si ustedes y yo cambiamos, los nuestros cambian también. Conocí una pareja de que él llegó un día a quejarse de su esposa. Y él decía, es que mire pastor, puro témpano de hielo, ni un cariñito, ni un abrazo, ni un besito, nada me da. Puro témpano de hielo. Y en medio de la plática le digo, pero ¿cómo no quiere que su esposa lo trate puro témpano de hielo si usted todos los días témpano de hielo, témpano de hielo? Entonces, ¿cómo la tenía? La tenía bien atada y ella al estar atada lo trataba de una forma desamorada. Y ella decía, puro el chavo, es que sí lo hago, sí lo amo, decía ella, pero le costaba demostrarlo. Entonces, ¿qué tenía que pasar ahí? Un volver en sí. Amén. Un cambio de actitud. Eso es, un cambio de actitud, pero no nos llevo el título, tengo que estar dispuesto. Yo les digo, yo bendigo a mi papá. Mi papá, no sé si grabarlo o no grabarlo, ¿qué dicen ustedes? Porque voy a hablar de mi papá. Voy a poner pausa. Amén. Y cuando él cuenta, mis amados, él dice eso. Es que lo que mi esposa me dijo que o dejaba o se acababa, ese fue su volver en sí. Entonces ahí, ¿qué demostró? De que es más grande el amor por su esposa y por sus hijos que el vicio. Entonces se puede, mis amados hermanos. Yo ya les puse un ejemplo vivido, yo lo viví. Amén, se puede. Pero ¿qué necesito? Díganme si me van entendiendo el tema. ¿Qué necesito? Volver en sí. Estar dispuesto a volver en sí. Pero si no estoy dispuesto, se pierde. Es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Nos pueden decir, si seguís así te vas a morir.
no es que le estemos deseando el mal a nadie, ¿verdad? Es como un volver en sí, vaya a entender, hombre. La situación es difícil, mira cómo vas a parar. Pero, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que estar dispuesta. Porque si no dispone su corazón, la misma Biblia lo dice, mis amados hermanos, que el Señor Jesús está a la puerta. O sea, si yo no dispongo mi corazón para que Él me cambie, lo puede hacer, pero no lo va a hacer, por lo que decía Joaquín. ¿Por qué? Porque yo no voy a reconocer. O sea, si yo no reconozco mi condición, no lo va a hacer. ¿Pero por qué? Si es Dios, sí, pero para que Él lo haga, tengo que humillarme, reconocer mi condición, estar dispuesto a querer cambiar y volver a empezar. Si el camino de perdición estaba aquí a la derecha, yo agarro para el otro lado. Es que si yo agarro así como que inclinado, pastor, ¿a dónde cree que va a ir a parar? Al mismo punto. Amén. Entonces es cuestión, mis amados hermanos, esto lo hizo un hombre que la Biblia muestra que se fue a gastar todo lo que le habían dado, hasta con prostitutas. ¿Y será que no había habido ahí licor? Yo me imagino que ahí había de todo, mis amados hermanos, por eso fue que se quedó sin nada rápidamente. Pero él dijo, no, yo ya no voy a continuar viviendo así. Pero miren que yo no sé, a veces nos pasa, ¿verdad? Tal vez me pueden ayudar con esto. Yo los bendigo, mis amados hermanos, pero es un pensamiento, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que pasa con aquellos hijos que se van de casa porque se casaron o porque simple y sencillamente se fueron? Pero cuando les está yendo mal, esto es lo que quiero que me respondan. Piensen ustedes, ¿por qué deciden regresar a la casa del papá? ¿Por qué deciden regresar a la casa de la mamá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué harán eso? Porque no tienen otro lugar a donde ir. Porque no tienen otro lugar a donde ir. Pero también porque yo creo que... Tomaron una mala decisión y quieren volver a casa. Amén. Porque yo creo que, como lo dice la hermana y le dice la hermana ya, en base a las malas decisiones, el único lugar en donde los van a recibir, sean como sean, es en casa. Amén. Entonces tenemos que estar dispuestos a volver en sí, a cambiar, mis amados hermanos. No estoy diciendo que estamos mal, ¿verdad? Pero estoy diciendo de que hay momentos en los que esto nos conviene cambiar. Yo les digo, tal vez algunos lo sepan, otros no, pero nosotros somos guatemaltecos, mis amados hermanos. Hace 1 año, 4 meses estamos por acá y no ahora. Les voy a contar esto rápidamente. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar por acá cuando nos casamos desde el 2014. De alguna forma tuvimos la oportunidad, pero no la vimos tal vez. ¿Se imaginan ustedes si desde el 2014 estuviéramos acá? Si hemos logrado muchas cosas en 1 año, 4 meses, mis amados, si desde el 2014 estuviéramos acá, ¿qué no hubiéramos logrado? Amén. Pero les cuento esto rapidito, ¿por qué? Porque estuvimos dispuestos como familia, los 4, a volver a empezar. Y yo les pregunto a mis hijos si ellos quieren regresar a Guatemala. No, ya no. Ellos aquí son felices. Y si ellos son felices, ¿cómo es uno como padre? Feliz también. Si los hijos están bien, ¿cómo vive uno como padre? Feliz también. Pero si los hijos están mal, estamos mal. Si hay un punto en el que el hijo, la hija no quiere volver en sí, o sea, ningún padre va a estar bien. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Entonces dice que él volvió en sí. Y eso es muchas veces, mis amados hermanos, lo más delicado. Por ejemplo, pienso ahorita porque este es un hijo, ¿verdad? Como padre. O como hijo, pensemos. Papá y mamá nos dijo, hijo, esa muchacha no me gusta. Hijo, esa amistad no me gusta. Alejate de esa muchacha, alejate de ese muchacho, qué sé yo. Y no hicimos caso. Nos fue mal. Y luego esto siento yo que es uno de los grandes enemigos del volver en sí y volver a casa. Que cuando, después de que nos fue mal, probablemente ¿qué va a decir papá y qué va a decir mamá? Te lo dije. Y ese te lo dije es como un choque. Porque lamentablemente a veces no queremos volver en sí. Porque somos un poquito orgullosos. Y no queremos reconocer que papá y mamá, a veces los abuelitos, tenían razón. Algunos de ustedes, mis amados hermanos, después de casados,
les mencionaron aquella famosa frase: tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá. ¿Alguno lo mencionó? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué cuando nos lo decían, por qué en ese momento no hicimos caso? Porque en ese momento, a nuestro propio parecer, lo dice la Biblia, estábamos bien. Los equivocados, los anticuados, los que no entendían, eran nuestros padres. No era que fueran nada de eso. Es que por la experiencia, por los años vividos, por la guianza, porque a ellos probablemente les tocó también volver en sí. Nos estaban aconsejando, ¿para qué? Para que no nos fuera igual. Pero muchas veces tuvimos que experimentar y algunos volvieron en sí. Pero hay gente que ya no pudo volver en sí. Allá en Guatemala pasó un accidente muy trágico, mis amados hermanos. Iba un bus, venía el bus e iba un camión. Pero el camión iba lleno de tubos de metal. El asunto es que en una curva los tubos se salieron de donde iban amarrados y le pasaron cortando la cabeza a la gente que iba sentada. Miren eso, qué trágico. Porque los tubos se metieron en la carrocería del carro y les cortaron la cabeza. ¿Ya por qué les cuento esto tan trágico? Porque ¿será que a ellos les dio oportunidad de volver en sí? Probablemente no. Ya les digo esto, mis amados hermanos, porque ni ustedes ni yo tenemos la vida comprada. Amén. No sé si se quedaron pensando de cuántos son los días de la vida que les quedan, mis amados, los que fuimos allá a la iglesia. No sé si les habrán quedado pensando, ¿cuántos días nos quedan? ¿Verdad que eso lo pone a uno en qué pensar? Dios mío, ya solo me quedan 3,000 días sobre la tierra. Bueno, pero es otra cosa. Entonces, eso es algo muy importante, reconocer que tenemos casa y que en casa hay padres, mis amados hermanos. Ese es otro factor muy puntual para que, en este caso, el hijo, pero el hijo podemos ser cada uno de nosotros, volvamos en sí. Bueno, voy a ir avanzando. Entonces, miren, pues, dice acá, voy a leer el versículo anterior. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, que es el que está ahí, dice, escuchen, él volvió en sí, empezó a recapacitar y dijo: no estoy bien así. Dijo él: me levantaré e iré a mi padre y le diré. O sea, 3 cosas muy puntuales. Ahí vamos a desarrollar un poquito en esas 3 cosas. Y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Miren, me voy a adelantar acá, pero luego voy a regresar para explicarles algo ahí. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí, como ustedes pueden ver, ahí voy a terminar, pero ahora quiero explicarles estas cositas que están en este cuadro. Entonces, miren, cuando leímos el versículo 18, el hijo pródigo dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Por eso quise leerles toda la cita de una vez, que ustedes y yo nos dimos cuenta de que no solamente volvió en sí, sino él aquí se estaba hablando. Dice: me levantaré. 1. Luego dice: iré. 2. Y le diré. 3. Lo leímos y exactamente lo que él pensó, eso fue lo que hizo. Se levantó, agarró a la casa de su padre y le dijo. O sea, no solamente se quedó en un pensamiento, sino lo hizo. Uno de los graves problemas, mis amados hermanos, con nosotros, los seres humanos, es de que tendemos a posponer las cosas. Está lloviendo, mañana. Ya lo habíamos dispuesto, mañana lo hago. Pero resulta que mañana amanece lloviendo, mejor mañana. Y mañana, y mañana, y mañana, y vamos posponiendo las cosas. Y cuando nos vamos dando cuenta, han pasado los años. Y no hemos tomado la decisión, no nos hemos levantado, no hemos ido al Padre y no hemos dicho nada. Ok, pero yo quiero explicarles estas palabras. Entonces, miren, cuando él dice: me levantaré, ahí en la pantalla ustedes pueden ver 2, 4, 6, 8 significados de esa palabra me levantaré. Esto es lo que dice la concordancia Strong de esa palabra. Dice, la palabra cuando dice me levantaré significa restaurar. Entonces, cuando él dice, mis amados hermanos, me levantaré,
lo que la Biblia está diciendo ahí es que él estaba dispuesto a ser restaurado. Y cuando hablamos de una restauración, veo los cuadros, por ejemplo, están muy bonitos, ¿verdad? Pero ustedes saben que a veces con el tiempo, qué sé yo, se caen. Ay, se cayó esto. Lo dejamos ahí, lo echamos a la basura solo porque se le cayó algo ahí. No, ¿qué hacemos? Se restaura. O sea, si algo se le cayó, se restaura, se vuelve a armar, se coloca y se vuelve a colgar. Y qué lindo, tal vez hasta más lindo queda con la restauración. Eso es una restauración. Pero volvemos en sí. El hijo pródigo estuvo dispuesto a ser restaurado. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, no tomamos la decisión de volver a empezar porque no queremos ser restaurados. Uno de los principios para ser restaurados es buscar ayuda. Pero dentro de esa ayuda, ustedes y yo no podemos ir con la persona que nos va a ayudar. Adivine qué es lo que tengo, sino qué es lo que tenemos que hacer. Abrir el corazón. Y ese es el gran conflicto, que muchas veces nos cuesta ser sinceros hasta con nosotros mismos y ser sincero con alguien más. Pero la restauración es muy importante, mis amados hermanos, para que ustedes y yo nos levantemos. Pero si no buscamos ser restaurados, entiéndase, por ejemplo, vuelvo a mencionar la falta de perdón. Hemos hablado en su momento de la amargura. Si hay algo en mí que yo tengo una falta de perdón, tengo un resentimiento, tengo que estar dispuesto, lo dice la Biblia, a confesarlo y a buscar restauración. Para que en donde estuvo esa amargura, ese resentimiento, ese celo, pues eso salga y ahora haya armonía, paz, haya gozo, haya amor y entonces voy a ser restaurado. Porque a ninguno de nosotros cuando Dios nos creó amargados. Nos crió enojados, nos crió resentidos. Dios nos crió para ser felices, mis amados. La Biblia dice que Dios cuando creó al ser humano, lo creó para ser lleno. Y ese es el conflicto con nosotros los seres humanos, de que nos llenamos de tantas cosas. A como está el mundo de hoy, el día de hoy, mis amados hermanos, uno se llena de preocupación, de afán, de tristeza, de dolor. Y ya no hay cabida para la restauración. Por eso es que mucha gente se le presenta la oportunidad de volver en sí, pero no la aprovecha. ¿Por qué? Porque no está dispuesto. Ok, ¿me voy dando a entender? Bueno, el otro significado es levantarse, pero como los que están resaltados con otro color son los que más me llamaron la atención. Cuando el hijo pródigo dice, me levantaré, eso me llamó la atención. La palabra levantaré significa resucitar. Entonces, miren, la Biblia dice, mis amados hermanos, que por cuanto todos nosotros, hablando de los seres humanos, pecamos, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Amén. Pero hay un momento en el que la Biblia nos muestra acá, dice en el libro de Romanos, que el que confiesa con su boca al Señor, que el que cree en su corazón, dice, que Jesús es el Hijo de Dios, y lo confiesa con su boca, alcanzará salvación. Ok, entonces mis amados hermanos, muchas veces no hay un deseo de volver a empezar porque lamentablemente escrito está que la paga del pecado es la muerte. Ustedes y yo, cuando Dios nos crea, nos forma, nos hizo con espíritu, con alma y con cuerpo. El cuerpo pues es este que tenemos, ¿verdad? En el alma están los sentimientos, las emociones y el intelecto, la capacidad que tenemos para poder aprender, pero en el espíritu está la comunión, la intuición y el discernimiento, mis amados hermanos. Y cuando el espíritu está muerto como consecuencia del pecado, entonces no hay discernimiento y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno y vivimos una vida, lo digo con mucho respeto, casi igual que la de un animalito. La palabra animal y ánima y alma vienen de esa palabra, mis amados hermanos, ánima. De ahí viene la palabra alma y un animalito, la Biblia muestra que tiene alma. No sé si alguna vez ustedes se han sorprendido con algún animal, que tan inteligentes que son. Y por ejemplo, nosotros teníamos unos pollitos, se desaparecieron, pero regresó uno de estos días y dice mi esposa, pero ¿y cómo sabe que esa es su casa? Teníamos 2, pensamos que se los habían comido. No son los que usted nos dio, hermano, son otros. Los animales son muy fieles a los hombres. También lo que dice, hermano, los animales son muy fieles. Yo no sé, mis amados hermanos, pero miren, ¿qué es lo que el ser humano dice? Que el mejor amigo del hombre, ¿cuál es? Dice. ¿Y de dónde viene eso, mis amados hermanos?
De que alguien de aquí me dijo, o sea, cualquier cosa que se agarran con un tico, yo no fui yo. Pero me dijo así: mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Por qué la gente llega con esos conceptos y esas ideas, mis amados hermanos? Porque lamentablemente muchas veces nosotros, los seres humanos, hay cosas que nos mataron o se murieron o las dejamos morir. Yo les he dicho a los hermanos en la iglesia varias veces de aquella famosa frase que a uno como pastor le vienen a decir los casados: es que pastora, ya no lo amo como al principio, ya no la amo como al principio. ¿Y de dónde surge esa frase? ¿Alguien me puede ayudar? ¿De dónde surge esa frase que dentro de un matrimonio ya no se aman como al principio? No nos olvidemos de que estamos ahorita en este segundo punto: resucitar. El hijo pródigo: me levantaré, pero ese levantar significa resucitar. ¿De dónde surge esa frase? Ya no lo amo como al principio. Falta de conocimiento. Puede ser falta de conocimiento. Pensemos, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez cuando se acababan de casar, recién casados o de novios, para él, ella lo era todo. Pero ya cuando se casaron, empezó a ver que él empezaba a mensajear por acá, la empezó a descuidar. Antes tal vez le llevaba la tacita de café, y ahora si quieres café, hacelo. Entonces, la forma del trato empezó a hacer que ese amor empezara a morir. Entonces, ¿qué se necesita con ese volver en sí? Volver a empezar de nuevo. Volver a empezar. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, tal vez la han escuchado, tal vez no lo sé. Pero el asunto es que en la canción él narra, verá, parte de su historia de que sus hijos ya se casaron y se fueron. Y ahora le quedan nada más ellos dos, pero dice: ven, le dice, te voy a conquistar de nuevo. Yo prometo conquistar tu corazón ahora que estamos, algo así me recuerdo que dice, ahora que ya quedamos los dos solitos, yo prometo conquistarte otra vez. Volvamos a tener nuevos sueños, volvamos a vivir, dijo alguien por ahí, pero ese no es de Dan Romero. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, porque muchas veces nos pasan ese tipo de cosas, de que no, ya no tengo ganas. Ay, que mire qué hace, yo ya le dije. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Algo se nos murió. Entonces tenemos que estar dispuestos a volver a empezar. Y que ese algo que a mí me hacía especial, resucite, reaparezca, y en el nombre de Jesús me lleve a que en este reinicio, en esta nueva etapa, en esta nueva decisión que he tomado, las cosas sean diferentes. Amén. Amén. Bueno, sí, y aquí no sé si lo logran ver hasta aquí, pero si no se los leo. Escribí ahí dos significados de resucitar. Dice: resucitar es devolver la vida a un muerto. Pero también significa restablecer, renovar o dar nuevo ser a algo. No sé si alguna vez les habrá pasado que tal vez tenían por ahí en su casa algo que ya no usaban. De repente lo encontraron y le dieron un nuevo uso. Y se dieron cuenta que todavía servía. Okay. Eso es más o menos resucitar. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces en nuestras vidas hay cosas que van muriendo, que van menguando. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones. No estamos dispuestos. Voy a ir avanzando. Levantarse también significa restablecer, brotar, renacer. Dice un despertar espiritual de un letargo. Un letargo, mis amados hermanos, es una ministración espiritual de cuando la gente quiere, pero no puede. Lo intenta, pero se queda solamente en eso, en un intento. Cuando se habla de un letargo en lo que es la medicina, dice que es un órgano del cuerpo que ya no está trabajando como tiene que trabajar y trabaja de una forma más lenta. Pero como consecuencia de que empieza a trabajar más lento, se corre el riesgo de que deje de funcionar. Entonces, en lo espiritual y en lo físico es igual. Si ustedes y yo no tomamos la decisión de continuar caminando y uno se acomoda, no, aquí estoy bien, se corre el riesgo de que hasta ahí llegue todo. ¿Se imaginan ustedes que el día de hoy, les hago una pregunta, si quieren respóndanme, si no quieren no me respondan, que el día de hoy, por esto que dice acá, un despertar espiritual de un letargo, que el día de hoy ustedes decidamos, no, yo a partir de hoy no vuelvo, por ejemplo, ustedes en su casa a cocinar? ¿Qué creen que pasaría? Bueno, dije que si quieren me responden, si no, no, ¿verdad? Pero imagínense, ¿qué pasaría si decimos yo a partir de hoy ya no vuelvo a cocinar?
seguramente muchos se mueren de hambre. O aprenden a cocinar. O aprenden a cocinar, ¿verdad? Una de dos. Entonces ahí se da cuenta uno de que valió la pena. Espero que no se pongan a probar. El pastor dijo, van a decir. Pero nos damos cuenta, o sea, si ustedes y yo tomamos una decisión de ya no querer vivir, hay mucha gente que depende de nosotros. Yo les puse un pequeño ejemplo, ya no voy a cocinar. Les aseguro que muchos se mueren de hambre. Muchos resultan enfermos al probar la sazón, la comida, de las sodas, de qué sé yo. Entonces hay pequeñas cosas, mis amados hermanos, que marcan la diferencia y que valen la pena que ustedes y yo las hagamos. Amén. Dice acá, simboliza la victoria sobre la muerte y la promesa de vida eterna. Entonces, ese levantarse no es solamente una oportunidad más, sino es que hay vida eterna, mis amados hermanos, en tomar una decisión y estar dispuesto a volver a empezar. Dos más y termino. Recuérdense que la Biblia dice que el hijo pródigo dijo, me levantaré. ¿Y qué fue lo que dijo después? E iré a la casa de mi padre. Y lo leímos y dice que fue y le dijo a su padre. Pero miren esto, ¿qué significa esa palabra iré? Significa apartarse, camino, salir, subir. Miren, significa morir, vivir, marcharse. Y me gusta mucho, saber comportarse. Pensemos. ¿Por qué el hijo pródigo, mis amados hermanos, pidió la herencia? ¿No será que él ya lo había planeado? Voy a pedir mi herencia y seguramente me voy a ir a meter allá. Repito, la Biblia dice que con prostitutas. Entonces, ¿por qué lo perdió todo? Porque no sabía cómo comportarse. Entonces, ustedes y yo, para tomar esa decisión, una vez tomé la decisión, yo me voy a levantar. Ok, ahora lo segundo que es, aprenda a comportarse también. Amén. Porque muchas veces, mis amados hermanos, tomamos la decisión, me voy a levantar, voy a cambiar. Me recuerdo ahorita de una persona allá en Guatemala, aunque era algo malo, pero yo quiero contar. El asunto es que nosotros teníamos una farmacia allá en Guatemala y él llegó a comprar unas pastillas para algo, porque supuestamente se iba a ir a meter con la muchacha, dijo él. Ok, compró la pastilla y dijo que se iba a ir a un prostíbulo. Como a la hora, salimos y ahí estaba tirado borracho. No, ahí va, allá. Yo dije, es un mal ejemplo, ¿sabes lo que les voy a poner? Pero él tenía la disposición de hacer algo. Pero por no saber comportarse, a la hora tirado estaba ahí. Es un mal ejemplo, pero al final ya se los puse. Ahora bien, ustedes y yo tomamos la decisión, me voy a levantar. Y en el camino, acuérdense que ahí también significa camino, nos encontramos con los amigos, entre comillas. Que para lo malo vaya si no hay amigos. Yo te invito, yo pago. Vamos, hombre, y vamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Si ya tomé la decisión de que me voy a levantar, ¿ahora qué tengo que hacer? Apartarse de esas amistades que no le hacen. Apartarme, ahí lo dice, miren, apartarse, pero también aprender a comportarse. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve, mis amados hermanos, tomar la decisión? Hoy sí me voy a levantar. Y salgo a la puerta y ahí están los amigos y me voy con ellos. ¿Dónde está el hoy sí me voy a levantar? No está dispuesto a volver a comenzar. Entonces, mis amados hermanos, díganme. Llegar digamos, como dice usted, es un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, volver a acercarse a esa clase de personas, ¿verdad? Porque lo que va a hacer es otra vez contaminar, o sea, va a volver otra vez a tener las mismas costumbres. A mí, el versículo que dice el hermano dice, las malas amistades. Y según la versión que uno lea, dice, corrompen los buenos hábitos. Corrompen las buenas conciencias, dice. No, pero es que son mis amigos. Pero es que son malos. Yo les hablaba de esto a los jóvenes en un retiro que se hizo el domingo. Y les decía, ¿cómo saber yo qué es una mala y una buena amistad? O sea, para que ellos tampoco vean, vos Tomás, vos esto, apartate de mí porque soy cristiano. No, si el Señor no nos mandó a eso. Una mala amistad, mis amados hermanos, es alguien que, por ejemplo, sabe que yo tengo problema con algún vicio y me ofrece. Esa es una mala amistad. De eso me tengo que apartar. Amén. ¿Y quién sería una buena amistad? Aquel que sabe que yo tengo algún problema, pero me edifica y me está ayudando, como dice la hermana, a salir de ahí de donde estoy. Pero de aquellos que me inducen
Esas son malas amistades. Pero es que crecimos juntos, pero te están diciendo a lo malo. Y como lo estamos viendo acá, el hijo pródigo tomó la decisión y volvió en sí, se levantó y luego aprendió a comportarse. Por lo que la cita que decía el hermano, las malas amistades corrompen los buenos hábitos. En casa, creo yo les he dicho a los hermanos aquí en la iglesia, y hoy les pongo el ejemplo a ustedes. ¿Qué creen que va a hacer un hijo, mis amados hermanos, si un padre le dice con una cerveza en la mano: ay de vos si termino tomando cerveza, salud por eso? ¿Qué creen que va a hacer el hijo? Hacer lo mismo. Lo mismo, no le va a hacer caso a lo que le dijo, sino le va a hacer caso a lo que le enseña, con los actos, a la manera de comportarse. Entonces, ¿por qué muchas veces la gente, mis amados hermanos, no logra el levantarse? Porque quiere, pero no puede comportarse. Amén. Miren, el apóstol Sergio, a los que lo conocen, ¿verdad? Él dijo en una oportunidad de que el Señor lo sacó a él también del alcoholismo. Y él conoció al Señor, empezó a congregarse, pero dice que sus amigos con los que se iba a tomar, ¿verdad?, se empezaron a dar cuenta de que él ya no iba. Pero él no se animaba a decirles de que ya había aceptado al Señor. Entonces dice que un día uno lo empezó a molestar y vamos. Y el apóstol Sergio le dice: no, vos, yo ya no voy, porque eso, el tomar, le hace mal a la gente. Y el amigo dice que le respondió: ¿y a quién le cae bien? Pues dice que le... O sea, imagínense, la misma gente que lo hace sabe que eso es dañino. Miren, ¿saben qué me dijo a mí una persona? Ya espero yo que haya partido de la presencia del Señor, pero tengo muchas dudas, ¿verdad? Miren, ya se murió mejor. Un día llegó, como les cuento, teníamos nosotros una farmacia, ¿verdad? Y llegó, de vez en cuando llegaba a la iglesia sano también, ¿verdad? Y llegó a comprarme una botellita de alcohol, de ese que sirve para las heridas. Pero yo sabía para qué lo quería. No, yo no le puedo... Pero esto es farmacia, ¿ven? No, el asunto es que no le vendí. Y me dijo una cosa que a mí me impactó, eso fue también hace mucho tiempo. Mire, pastor, nosotros sabemos que el licor, así me lo dijo, es un vicio maldito. Y vine yo y le dije: si lo sabe, ¿por qué lo hace? Le dije. ¿Y saben qué me dijo? Porque es rico, me dijo. ¿Qué de rico puede tener esa cosa? Nada más que Los hunden y los llevan a la perdición. este es otro testimonio de una mujer que vio a un hermano de una iglesia. Dice que el hermano iba caminando, pero cuando ella lo vio, dice que vio que sobre sus hombros llevaba una entidad espiritual muy grande. Y esa entidad se despertó y le empezó a apoyar la cabeza. Y le dijo: tengo sed y tengo sed. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el hermano de la iglesia? Se fue a meter a la cantina. Salió bien borracho. Y cuando vio que salió, dice que la entidad que llevaba encima salió bien dormida. Entonces muchas veces, bueno, no muchas veces, eso es lo que en realidad pasa, mis amados hermanos. Cuando uno no aprende a comportarse, lo dice la Biblia. La Biblia dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican. Y una tercera vez dice: todas las cosas me son lícitas, y esto es lo que yo quiero dejarles en su corazón, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice. Pero hay una versión que dice que aunque todo me es permitido, pero dice: pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Entonces, cuando ustedes y yo escudriñamos la Biblia, mis amados hermanos, todas las cosas que el ser humano hace, las hace inducido, influido o ministrado por un espíritu. Ya sea por el Espíritu de Dios, por un espíritu de parte del enemigo. Amén. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si ustedes y yo queremos levantarnos, entonces ahora aprendamos a comportarnos. Amén. Si yo sé que hay alguna amistad que a mí no me edifica, apártese, lo dice, bueno, lo decía la otra. Y ya con esto termino, mis amados hermanos. Luego dice, miren esto, qué tremendo. Se levantó, él volvió en sí y dijo: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré. Y lo leímos, ¿verdad? Que fue y le dijo a su padre: padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero miren lo que significa la palabra diré. Cuando él dijo y le diré, esto significa prometer, ofrecer y proponer. O sea, yo cuando vi estos significados dije: entonces, básicamente lo que el hijo pródigo hizo cuando regresó a su casa fue llegó a negociar con su padre para que lo dejara entrar. Pero ustedes y yo sabemos lo que pasó con la historia, ¿verdad?
el hijo le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre dice que ni atención le prestó a eso, sino llamó al siervo, miren qué tremendo esto, y le dijo, ve y mata el becerro engordado. O sea, ¿por qué tenía un becerro engordado? Porque él tenía la esperanza de que el hijo... Porque él sabía que el hijo iba a regresar. Entonces tenía un becerro engordado. Mataron el becerro engordado y con ese becerro engordado hicieron fiesta. Porque dice, el padre, esto es lo que dice, porque este hijo mío estaba muerto. O sea, literalmente no estaba muerto. Pero sí, espiritualmente sí estaba muerto. Por eso andaba haciendo lo que andaba haciendo. Pero volvió en sí, regresó a su casa, le dijo al padre y el padre ahora dice, este estaba muerto, pero ahora vive. Resucitó, volvió en sí. Se llenó de fe. Se llenó de fe. Entonces nos damos cuenta que vale la pena estar dispuesto a volver a empezar. Amén. Pero como lo estamos viendo, mis amados hermanos, hagámoslo. Aprendamos a comportarnos. Y si prometimos algo, a cumplirlo. Si ofrecimos algo, a cumplirlo. Si propusimos algo, a cumplirlo. Y con esto termino. Prometer significa, miren, obligarse a hacer, a decir o a dar algo. Por ejemplo, prometo ayudarte con una tarea, hágalo entonces. Si dentro de esto, yo prometo que ya no vuelvo, digan ustedes algo que el ser humano, y yo prometo que ya no voy a hacer qué. Ya no lo vuelvo a hacer. Va, yo prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Saber qué habrá hecho, pero digo que ya no lo vuelve a hacer. Entonces, ya no lo vuelve a hacer. Amén. Porque dice acá, obligarse a hacerlo. O sea, tenemos que obligarnos a nosotros mismos a que si yo prometí que ya no lo iba a hacer, ya no lo voy a hacer. Amén. Luego dice acá, ofrecer. Dar como una ofrenda, dice, ofrecerse como voluntario para hacer algo. O sea, ¿se dan cuenta? Una vez más dice, hacerlo. Y por último, proponer. Sugerir o plantear una idea, plan o acción para que sea considerada por otros. Por ejemplo, miren, ustedes ya saben que este problema es el que yo tengo. Ayúdenme. Pero también déjense ayudar. Tiene que poner de su parte para que lo ayude. Exacto. Ok, entonces me di a entender, mis amados hermanos, tenemos que estar dispuestos a querer empezar otra vez. Porque si no estamos dispuestos, miren lo que hizo el hijo pródigo. Él se levantó, volvió en sí, se levantó, fue y dijo. Y lo que a mí me llama la atención, lo leímos, que todo lo que él pensó, lo hizo. O sea, no se quedó en el pensamiento de hoy sí me levanto, mañana empiezo, pastor, y mañana que Dios nos libre como el otro ahí a la hora ahí tirado. No, jamás. Amén. Espero haberme dado a entender en el nombre de Jesús. Amén y amén.